Bueno, pues buenos días. Os damos la bienvenida a esta píldora formativa, en este caso sobre publicación en abierto. En esta sesión nos vamos a centrar más en cuestiones relativas a temas de derechos de autor, licencias de uso y políticas editoriales. En concreto, ¿qué debemos de saber cuando se firma una licencia para publicar en un artículo en una revista científica, sobre todo teniendo en cuenta los requerimientos que pueden tener agencias de financiación o agencias de evaluación de depositar en un repositorio los resultados de las investigaciones que financian o que, se han evaluado, se han financiado por fondos públicos, se tienen que evaluar después, etcétera. ¿Vale? Bueno, como sabéis, esta sesión se enmarca dentro de las actividades que desde la Biblioteca de la Universidad de Sevilla estamos organizando para la Semana Internacional de Acceso Abierto. La Semana Internacional de Acceso Abierto es una iniciativa de Spark que tiene como intención difundir y dar a conocer las ventajas de la publicación en abierto con el fin de garantizar el acceso universal al conocimiento científico y con ello hacer conseguir un mayor impacto social de la investigación. Vale. Vamos a tratar de forma muy rápida cuáles son las características del acceso abierto y, qué es lo que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Teniendo en cuenta esas características para luego poder poner o publicar en abierto. Vamos a tomar otra vez, normalmente siempre partimos de esta definición, ¿vale? De la Declaración de Budapest de lo que es el acceso abierto. Sobre todo tenemos que tener claro, siempre yo creo que esto es lo más fácil de entender cuando hablamos de acceso abierto, que es la disponibilidad gratuita, ¿vale? De la literatura científica. No obstante, tienen unas cuestiones, tiene más cuestiones asociadas al concepto. No solo que esté disponible, sino que hay otra serie de cuestiones que tienen que estar asociadas a ese concepto de acceso abierto. Esas cuestiones es, sobre todo, el uso que se puede hacer de esas publicaciones, ¿vale? Que se ponen en abierto. Aquí en esta definición ya queda claro que no basta con que la publicación sea accesible de forma gratuita, sino que es necesario que además puedan usar esa publicación con cualquier otro propósito, siempre y cuando el propósito, y eso queda muy claro, sea legal. Sí que entra, y ya se habla directamente en la propia definición de acceso abierto de 2002, cuál es el rol que debe de cumplir el copyright, ¿vale? Los derechos de autor. En este caso, la única limitación que desde la Declaración de Budapest se pone al acceso abierto debe de ser, bueno, esas barreras técnicas mínimas que pueda tener Internet, ¿vale? Problemas de acceso a un ordenador, demás, la brecha tecnológica, pero en cuanto al copyright o en cuanto a los derechos de autor, se refiere sobre todo a siempre tiene que quedar claro el reconocimiento del autor o la autora de los trabajos y tienen que tener o deben de conservar ese derecho a la integridad de sus trabajos. Ahora vamos a ver que esto en realidad no es un problema, nunca lo va a ser, ¿vale? Pero bueno, luego cuando entremos en temas de copyright y derechos de autor, hablamos de esta cuestión. Para haceros un resumen de lo que implica esta definición, vamos a tratar estos 4 elementos, ¿vale? Siempre acceso abierto va a suponer la disponibilidad gratuita en Internet, sin pago de tasas por parte del usuario final. La utilización de la obra debe de poderse leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usar, ¿vale? Que esta es la parte quizás, porque toda la primera parte de leer, descargar, copiar, todo esto es casi un derecho propio de acceder a la publicación, pero también usarlos con cualquier otro propósito legal. No debe de haber barreras legales que impidan el uso de ese contenido, excepto algunas limitaciones que luego vamos a ver también. Y, por supuesto, el reconocimiento y el control sobre la integridad del trabajo de los propios autores, ¿vale?
Cuando hablamos de acceso abierto, ciencia abierta, siempre vamos a tener, aunque esto está muy relacionado más o está más relacionado con el tema de los datos, ¿vale? Bueno, este lema que aparece aquí, ¿vale? Que es tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario, ¿vale? Esto es lo que va a marcar la diferencia entre hasta qué punto podemos abrir las cosas, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos cuestiones legales en un conjunto de datos, una investigación, los resultados de investigación, donde haya datos sensibles, pues a lo mejor no se puede abrir tanto o hay que hacer algunas limitaciones en cómo se abre eso. Por eso es siempre tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Vale. ¿Qué vamos a tratar o en qué, más que qué vamos a tratar, cómo vamos a tener o qué cuestiones hay que tener en cuenta, ¿vale? Tanto por parte de una publicación científica como por parte de los autores o autoras que quieran publicar en una publicación científica, qué elementos relacionados con el acceso abierto debemos de tener en cuenta. Bueno, primero, lo primero de todo es si una publicación se quiere o se tiene que poner en abierto, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, los derechos de autor, ¿vale? ¿Quién conserva esos derechos de explotación sobre una obra? Esto puede estar en distintas personas, físicas, que pueden ser el autor, la editorial, la revista, ¿vale? Puede estar en cualquiera de ellas. Eso lo tendremos que ver a la hora de firmar una licencia de acceso abierto. Luego tenemos las licencias de uso. Las licencias de uso es lo que vamos a utilizar, bueno, es una forma de autorizar en un trabajo cómo se puede utilizar esa obra poniendo o no unos límites al uso que se le puede hacer a esa obra. Luego tenemos las políticas de autoarchivo. Las políticas de autoarchivo suelen indicarnos más, suelen ir más relacionadas con la posibilidad de depositar una copia en un repositorio o en cualquier otra web, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en los repositorios, ¿vale? Por parte de los autores, ¿vale? Toda revista que publique en acceso abierto debe de tener una declaración y una política de acceso abierto claramente identificada, ¿vale? Esto, cualquier revista, por ejemplo, presente en DOA, que tienen digamos, unos criterios de calidad, ¿vale? O que quiera tener unos criterios de calidad, debe hacer esta declaración en su página de forma bastante clara y bastante visible. Esta política es lo que va a marcar cómo esa revista va a poner en abierto y qué es lo que le va a permitir al autor, ¿vale? Y por último, las políticas de tasa. Si la revista va a tener un cobro de tasas por publicar en abierto, si no lo va a tener, ¿vale? Este tipo de cuestiones que deben de quedar bastante claras siempre en la misma publicación, de forma que las personas que quieran publicar en una revista, desde el principio, sepan a qué se van a enfrentar, tanto derechos de autor, licencias de uso, todo esto debe de estar claramente identificado para saber si me interesa o no me interesa publicar en esa revista. Esta última cuestión la vamos a ver menos, el tema de las políticas de tasa, porque, bueno, no es una cosa que aquí no vaya a cambiar mucho, no nos va a dar muchos datos de lo que queremos explicar, que es las cuestiones quizás un poco más legales, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el artículo una vez que ya está publicado en una revista? Aquí nos vamos a centrar en estos tres elementos. Por un lado, el copyright. Por otro lado, las políticas de autoarchivo. Y por último, las licencias de uso. En realidad, el orden es diferente. Las licencias de uso las vamos a ver antes que las políticas de autoarchivo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar ya directamente a los derechos de autor y al copyright, ¿vale? Y vamos a ver a qué se refiere. Cuando hablamos de derechos de autor, lo que nos tenemos que preguntar en primer lugar es quién va a tener la propiedad de esos derechos de autor. Aquí tenemos que tener en cuenta que la ley de propiedad intelectual distingue dos tipos de derechos. Por un lado están los derechos morales
y por otro lado los derechos patrimoniales. Los derechos morales son inherentes al autor de la obra por el simple hecho de serlo. Aquí se incluye el derecho al reconocimiento como autor, un poco el derecho a cita, ¿no? Se le puede también conocer, y además el derecho a la integridad de la obra. Según la Ley de Propiedad Intelectual, estos derechos son inalienables y no pueden transferirse. Es decir, si yo soy autor de la obra, siempre voy a ser el autor de la obra y no puedo vender esa titularidad a otra persona, ¿vale? Por otra parte, tenemos los derechos patrimoniales. Aquí sí que se puede obtener un rendimiento económico por la utilización de la obra. Y aquí, por ejemplo, tenemos los derechos exclusivos que permiten al autor autorizar o prohibir, con las limitaciones legales que establece la LPI, la utilización de esa obra. Estos derechos sí que los puedo ceder, vender a otra persona, ¿vale? O a otra entidad. Y en ese caso sería esa entidad la que se encargaría ya de explotar económicamente la obra. Dependerá de qué tipo de obra se trate, podrá haber un contrato que me implique, o que me vaya dando rendimiento económico también, o le cedo totalmente los derechos a esa entidad. ¿Vale? Tenemos también un concepto que quizás hoy está mucho más extendido, lo conocemos bastante bien, que es el copyright. Cuando hablamos de copyright, vamos a hablar principalmente, bueno, es un término anglosajón que viene de las legislaciones anglosajonas, pero se refieren, aunque tienen ahí varias cosas también, es un poco como en nuestras leyes, pero normalmente el copyright se refiere más a los derechos patrimoniales o esos derechos de explotación de la obra, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar con mucha frecuencia ese término asociado a esta fe, ¿no?, que encontramos en muchos sitios de todos los derechos reservados. Esto va a decir que el autor o la persona que tiene los derechos de explotación, los derechos patrimoniales, no autoriza ninguna reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de la obra. Estos son un poco los derechos patrimoniales, ¿no? Estos 4 derechos que acabamos de mencionar. De forma que si una tercera parte quiere hacer uso de esa obra, tiene que solicitar un permiso al autor para que éste lo dé o no lo dé, ¿vale? Al autor o al propietario de los derechos, perdón. Vale, bueno, de esta forma vamos a ver aquí 2 ejemplos de artículos. Los 2 son de la misma revista, incluso del mismo año, yo creo que eran del mismo número, no lo recuerdo ahora bien, pero vamos a ver 2 formas muy diferentes. Evidentemente, esto se trata de una revista híbrida, ¿vale?, que publica artículos según el modelo de suscripción y hay artículos en acceso abierto previo pago de tasas a PC, ¿vale? Y vamos a ver que en el primer caso es un artículo que pone ahí no open access, está publicado según el modelo de suscripción, es decir, ha sido gratuito para el autor ha enviado el artículo, lo ha publicado sin coste alguno para él, ¿vale? Pero fijaos donde está esta parte de aquí, de este recuadro naranja, ¿vale?, que aparece el símbolo del copyright y te añade aquí todos los derechos reservados, ¿vale? Esto, como os decía antes, en principio, la editorial, que es la propietaria del copyright, se reserva todos los derechos asociados a esto, de forma que ninguna persona puede reproducir o modificar la obra, por ejemplo, ¿vale? Luego vamos al segundo ejemplo, que es este de aquí, en el que aquí volvemos a encontrar el símbolo de copyright, ¿vale?, que es este de aquí, pero en este caso te dice que el copyright lo tienen los autores de la obra, ¿vale?, que ha sido publicado
por Elsevier, es decir, en el contrato o en la licencia que se ha firmado entre los autores y la editorial, los autores conservan el copyright, pero ofrecen o dan el derecho a Elsevier de publicar esta obra, una primera publicación, ¿vale? Fijaos que aquí ha desaparecido el literal este de All Rights Reserved, ¿vale? Aquí no están todos los derechos reservados. Y si profundizáramos, bueno, esto os lo he añadido yo aquí, pero si entramos en el artículo vamos a encontrar una licencia Creative Commons, que la vamos a ver ahora y os explico un poco más qué significa, ¿vale? Pero bueno, esta licencia me dice que no todos los derechos los tengo yo reservados, sino que dejo algunos derechos para que otras personas puedan hacer uso de este artículo, ¿vale? Esto permite, bueno, en este caso, da una opción o empezamos ya aquí a ver lo que es acceso abierto, ¿vale? Una forma. Luego vamos a ver que el acceso abierto en realidad debería de ir más allá de lo que implica esta licencia Creative Commons, ¿vale? Pero en principio esta licencia nos va a permitir poder hacer unos usos mayores del artículo con respecto a este otro de aquí, ¿vale? Vale, aquí os he puesto un ejemplo de una licencia que, bueno, esta es una licencia que se ha firmado dentro de los acuerdos transformativos por un autor de la Universidad de Sevilla que ha firmado una licencia para que veáis un poco qué es lo que se firma con la editorial, ¿vale? En este caso, tenemos aquí abajo el copyright y dice o sea, quién va a retener el copyright de esto, ¿vale? Sin embargo, fijaos que dentro del copyright sí que añaden una frase diciendo que siempre que se reproduzca el artículo o se extraiga algo de él, el autor dará a conocer y referenciará a la publicación original, ¿vale? Es decir, aunque yo retengo los derechos como autor, voy a necesitar citar siempre el artículo original publicado por primera vez, ¿vale? Luego aquí arriba tenemos otra serie de cuestiones, ¿vale? Que me dicen qué licencia Creative Commons se está utilizando, ¿vale? O se va a quedar para este artículo. Y ahora vamos a ver entonces qué son estas licencias de uso o estas licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons no son tanto una alternativa a los derechos de autor, aunque mucha gente piensa que son incompatibles, sino que son más bien, vamos, y según lo definen los propios, la propia organización Creative Commons, son licencias de derechos de autor que dependen además de la existencia de derechos de autor para funcionar. Y ahora vamos a ver esto qué significa. Las licencias Creative Commons son unas herramientas legales que, como creadores o titulares de los derechos, podemos utilizar para ofrecer ciertos derechos de uso al público, ¿vale? Mientras se reservan otros derechos. Ahora vamos a ver qué derechos vamos a tener garantizados siempre con una licencia Creative Commons. Y aquí se trata de la sustitución del concepto todos los derechos reservados por el concepto algunos derechos reservados. Aunque existen diferentes tipos de licencias de uso, ¿vale? Las más frecuentes y las que más aceptadas y extendidas están son las licencias Creative Commons, que, como os decía hace un momento, son, están gestionadas por una organización sin ánimo de lucro que se llama Creative Commons, ¿vale? Y que desarrolló este mecanismo legal como forma de permitir que los autores pudieran elegir y declarar fácilmente en una obra qué usos podíamos hacer los demás sobre esa obra, ¿no? De esa obra. De esta forma liberamos a los usuarios finales de la necesidad de solicitar un permiso al autor o a la entidad que retenga los derechos de autor, ¿vale? Para utilizar esa obra con determinados usos. Entonces, Creative Commons tiene, digamos, 4 características, ¿vale? Son principales
Y es, como hemos visto, no todos los derechos están reservados, se respetan los derechos de autor, pero otorgamos permisos al público general para usar de una determinada forma la obra. Es el autor el que elige cómo comparte su obra, o el autor, o como os decía antes, ¿no?, de la entidad que retenga los derechos de esa obra. También lo podría hacer una editorial si quisiera hacerla. Y aquí se puede asignar a la licencia que quiera con esta obra. Normalmente cuando nosotros vamos a publicar algo con por ejemplo, vamos a pagar tasas de publicación con un autor, lo normal es que con una editorial, perdón, lo normal es que la editorial nos dé a elegir entre varias licencias Creative Commons. No suelen ser todas las que existen, pero sí nos suelen dar a elegir entre 2 o 3 licencias diferentes. Todas las licencias reconocen siempre a la autoría, ¿vale? Ahora vamos a ver que todas las licencias contienen el derecho del reconocimiento del autor como creador de la obra. Y esto es inalienable y no va a cambiar nunca, excepto en un tipo de licencia que en España, según la ley de propiedad intelectual, estaría fuera o sería un poco alegal, ¿vale? Que sería el dominio público, la CC0, que eso realmente, según las legislaciones españolas, no podrían ser utilizadas realmente, ¿vale? Eso en otras legislaciones sí, pero en la española las podemos usar, pero en realidad siempre voy a tener el derecho de atribución. De hecho, esa licencia ni siquiera la voy a mencionar luego cuando expliquemos las distintas licencias porque no las contemplamos aquí, ¿vale? Y por último, son irrevocables. Es decir, una vez que yo asigno a una obra una licencia Creative Commons, no me puedo arrepentir y cambiarla. Una vez que está publicada esa obra con una licencia Creative Commons, esa licencia debe de quedar siempre para esa obra. Entonces, tenemos que pensar bien antes de asignar una licencia Creative Commons a una obra, qué tipo de licencia queremos hacer. Vale. ¿Qué elementos contienen estas licencias Creative Commons? Pues solo son estos 4 elementos, ¿vale? Con estos 4 elementos vamos a hacer diferentes combinaciones y vamos a ver luego cuántos tipos de licencias nos permiten hacer con estos 4 elementos. El primer elemento, y como os he dicho, es inalienable, esto no puede no estar, es el elemento de atribución, ¿vale? En este caso hablamos de las licencias CC BY, ¿vale? Luego vamos a ver, bueno, voy a ir diciendo cómo las denominamos, pero bueno, para que lo veáis. El segundo elemento sería compartir igual, es decir, yo puedo hacer uso de esa obra, pero siempre tengo que utilizar la misma licencia Creative Commons que tenga asignada esa obra previamente, ¿vale? En este caso podría modificar la obra, pero la tengo que compartir de la misma forma. El tercer elemento sería sin obra derivada, es decir, no se pueden hacer derivados o adaptaciones de ese trabajo. Y por último, el no comercial. En este caso, no se permiten usos comerciales del trabajo, ¿vale? Con estos 4 iconos vamos a formar estos 6 tipos de licencias, ¿vale? Que es los resultantes de combinar esos distintos iconos de la parte, o sea, digamos, de la licencia menos restrictiva a las licencias más restrictivas. Vamos a ver cada una de estas licencias rápidamente, ¿vale? Y luego vemos otras cuestiones. La licencia, digamos, menos restrictiva es la licencia CC BY, ¿vale? Que es, bueno, permite distribuir, mezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier medio o formato, siempre que se le dé la atribución al creador, ¿vale? Lo único que aquí se pide es que el autor, o sea, que se le atribuya, que el autor sea reconocido como creador de esa obra, ¿vale? Por otro lado, tenemos la CC BY SA, que aquí lo único que te pide, bueno, aparte de, como siempre, la atribución, ¿vale? Va a ser que ese material se licencie bajo los mismos términos que se ha hecho, o sea, que tenía el trabajo que se está utilizando, ¿vale? Pero, la tercera sería no comercial,
En este caso, no se pueden hacer usos comerciales con el trabajo que estamos utilizando. Las licencias, ya que empiezan a complicarse un poco en algún caso, la licencia CC BY NCSA, que es no comercial y además tenemos tenemos que asignarle una licencia igual. La licencia BY ND, es decir, no puedo hacer usos comerciales, pero no puedo hacer obras derivadas, la tengo que compartir tal y como está. Y por último, la NCND, que además de no poder hacer derivados de esa obra, tampoco puedo hacer un uso comercial de la misma. ¿Vale? Este tipo estos tipos de licencias, ¿vale? Los vamos a compartir con esas etiquetas que acabamos de ver, ¿vale? Con estas de aquí pueden ser o estas más extensas o estas un poquito más reducidas, ¿vale? Y siempre, van a funcionar como una especie de botones, ¿vale? Siempre van a ser enlazables de forma que nos lleven o bien a este resumen de la licencia, ¿vale? Cada una de estas licencias tienen una web donde vamos a encontrar el resumen. Por ejemplo, aquí nos dice usted es libre de compartir o adaptar bajo este tipo de condiciones, ¿vale? Reconocimiento, compartir igual. Como veis, esto es como una especie de resumen de lo que significa la etiqueta, una explicación de lo que significa la etiqueta de una forma sencilla, resumida, clara, para que un usuario final pueda entender claramente qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer con la obra. Sin embargo, las licencias Creative Commons son una opción legal y como tal tienen un código legal por detrás, ¿vale? El código legal es lo mismo que hemos visto en el resumen, pero desarrollado con unos términos más jurídicos, de forma que prácticamente crea un contrato entre el autor y la persona que utiliza la obra. ¿Veis? Si os fijáis un poco, usted acepta y acuerda estar obligado por los términos y condiciones. Tiene como una redacción jurídica de lo que acabamos de ver en el resumen. ¿Vale? Os decía al principio que las licencias, aunque ya cuando le asignamos una licencia hablamos un poco de que podemos considerar como acceso abierto, pero realmente tanto desde la Declaración de Budapest o la iniciativa de acceso abierto de Budapest como desde la Coalición S y el Plan S, se recomienda siempre utilizar, o incluso se exige, ¿vale? En algunos casos, utilizar la licencia CC BY, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque cuando hablamos de acceso abierto, lo que tratamos es de facilitar tanto el conocimiento científico, el acceso al conocimiento científico, como el impacto de este. Si yo a través de una publicación puedo mejorar, puedo encontrar, desarrollar una innovación, puedo desarrollar esa publicación, la licencia CC BY me va a permitir poder utilizarla de forma comercial, puedo hacer derivados de la obra, puedo trabajar con esa obra de forma que fomente al máximo las capacidades de otros investigadores en base a la obra original, ¿vale? Ese es un poco el motivo por el que se pretende que la CC BY sea la licencia por defecto en el acceso abierto. En algunos casos, por algunas razones, se permite que se utilice la licencia CC BY SA, es decir, la de compartir igual. Esto lo permiten para algunas cosas, pero normalmente te dicen que siempre vamos a intentar utilizar la CC BY. Y el dominio público, que sería esta que os he mencionado antes, ¿vale? Public Domain, la CC0 que le llaman, esta realmente sería quizás la más abierta de todas, pero aquí nos encontramos con ciertas barreras legales y, por otro lado, también el propio derecho al reconocimiento del autor original o de una obra, de una idea, ¿vale? Digamos que con el public domain se pierde incluso el derecho a cita, ¿no? Si alguien te lo quiere ofrecer, te lo ofrece, pero si la tienes en public domain no es necesario que lo haga. Entonces, bueno, tampoco es que sea
ni es recomendable ni se puede utilizar, como os decía antes, en todos los países, ¿vale? En las entidades, las jurisdicciones legales. Vamos a pasar ahora a las políticas de autoarchivo. Aquí lo que vamos a ver es si un artículo puede o no ser depositado o compartido en diferentes webs, como os decía antes, especialmente en los repositorios, ¿vale? Que es lo que además la normativa y las leyes que se están promulgando en este sentido de ciencia abierta, lo que nos interesa, ¿no? Que sea en los repositorios, sobre todo en los institucionales. Vamos a ver, aquí, como siempre, vamos a tener en cuenta las versiones del artículo, ¿vale? En función de en qué fase se encuentra o en qué fase del ciclo de publicación está o estaba el artículo, ¿vale? Ya vosotros conocéis de sobra este proceso, cuando enviamos, cuál es la versión que enviamos del manuscrito, la versión aceptada, que es una vez que ya ha pasado la revisión y nos la confirman, digamos, ¿vale? Y por último, la versión publicada, que es ya, bueno, la maquetada publicada en la revista. La versión, todas estas versiones, lo recomendable, no siempre pasa, ¿vale? Pero lo recomendable es que se conserven las tres versiones, porque luego vamos a ver que algunas revistas nos van a permitir depositar, por ejemplo, la versión publicada, pero otras no. Nos van a permitir la publicada, pero sí la aceptada o la enviada. Entonces tenemos que tener un poco en cuenta que debemos de conservar todas y luego ya veremos cuál es la que podemos usar, ¿vale? Aquí os he puesto también, de la misma licencia de acceso abierto que os puse antes, el uso de las versiones de los artículos, para que veáis que esto entra dentro de los contratos. Son cosas que tenéis que ver y leer cuando vayáis a hacer un contrato. Y aquí van diciendo qué versiones y con qué motivos, ¿vale? Se pueden utilizar para diferentes motivos, ¿vale? Vale. Bueno, las políticas de acceso abierto, las políticas de autoarchivo, se suelen basar en distintos apartados de las políticas editoriales de la revista. Puede tener una declaración de políticas de autoarchivo, pero normalmente van saliendo, pues eso, de los contratos, de las licencias que se firman con la revista. Si hay declaraciones en la revista sobre licencias Creative Commons, políticas de acceso abierto, etcétera, pero tenemos unas herramientas que nos facilitan todo eso, ¿vale? Para tener medianamente claro, ahora vamos a ver por qué digo medianamente, ¿vale? ¿Qué versión de nuestro artículo podemos subir a un repositorio en función de la revista en la que estamos publicando? Estas herramientas son para España, revistas españolas Dulcinea, ¿vale? Y Sherpa Romeo, que tiene revistas de todo el mundo, incluidas en su base de datos. Vale. Dulcinea es bastante más sencilla, también está un poco más obsoleta con respecto a lo que ha derivado Sherpa Romeo, pero se basa un poco en la antigua concepción de Sherpa Romeo, ¿vale? Dulcinea utiliza un código de 4 colores en que, según la revista y las políticas editoriales de la revista, nos va a informar con uno de esos colores qué versión nos permite hacer. Por ejemplo, el blanco significa que no se permite el autoarchivo en esa revista y el verde que se puede hacer el autoarchivo de cualquiera de las tres versiones, ¿no? Que hemos visto antes. Bueno, en realidad Dulcinea utilizan 4 versiones del artículo, pero bueno, vamos a dejar estas tres, ¿vale? Luego el amarillo es que me permite el preprint y el azul es que me permite el postprint, ya sea el postprint aceptado o el postprint publicado. Sherpa Romeo, como os decía, hasta 2020 utilizaba este mismo código de colores, ¿vale? Desde 2020 actualizan su interfaz, utilizan su sistema y cambian totalmente esa estructura, de forma que se complica bastante entender cómo se codifica ahora, qué versión es la que podemos utilizar, pero bueno, dándole un poco de vueltas podemos ir aprendiendo cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Ahora vamos a ver
o sea, aquí tenemos cómo cambia de lo que antes era Sherpa Romeo y sigue siendo Dulcinea, que sería este caso de aquí, ¿vale? Y de cómo aparecería esto en Sherpa Romeo, ¿vale? Actualmente. Como os decía antes, Dulcinea utiliza un código de color, en este caso es verde, y aquí me dicen qué versión puedo autoarchivar. Me dicen que el postprint o el preprint, ¿vale? Entonces, ya sabemos que podemos utilizar cualquiera de esas dos versiones. Sin embargo, fijaos aquí cómo se expresa esto mismo. Bueno, esto mismo no es, pues es otra cuestión, pero cómo y además creo que se trata de otra revista incluso, cómo se expresa en Sherpa Romeo, ¿vale? Aquí nos dicen cada versión del artículo, qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, en este caso, la versión publicada no está permitida, la versión aceptada está permitida, no hace falta un embargo, pero debe de tener como mínimo esta licencia. Y aquí me dicen además dónde puedo poner ese artículo. Es decir, aquí solo me dejarían poner la versión aceptada de mi artículo en mi propia página web como autor, ¿vale? Pero no en un repositorio institucional. Si quiero poner la versión aceptada en un repositorio institucional, tengo que esperar 12 meses, esto es el embargo, el periodo de embargo que me exige, siempre y cuando le ponga esta licencia Creative Commons, y aquí sí que me dejaría en cualquier repositorio no comercial, entre ellos el institucional, ¿vale? O en un repositorio temático, ¿vale? La versión enviada tampoco, o sea, sí la podría poner sin ningún tipo de embargo, sin ningún tipo de licencia en cualquier página web, ¿vale? Esto es ir cogiéndole un poco, la verdad es que es bastante complejo. Nosotros muchas veces tenemos que identificar alguna licencia o tenemos que saber si al repositorio ahí podemos subir un artículo y muchas veces lo tratamos aquí entre varios porque nos cuesta trabajo a veces identificar realmente lo que quiere decir Sherpa Romeo con esto. Pero bueno, se va cogiendo un poco el ritmo. La interfaz, como ya la habéis visto un poco, pero bueno, para que lo veáis, la interfaz de Sherpa Romeo se diferencia en estos apartados que vemos aquí. Por un lado tenemos aquí las distintas versiones y no solo las distintas versiones, que es lo que más lía en Sherpa Romeo, sino que además según se hayan publicado por diferentes vías, ¿vale? No hablamos aquí de las vías que hemos visto en otras sesiones, como la vía verde, la vía dorada, sino distintas formas de publicación, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos aquí, bueno, en estos dos casos se han tenido que pagar tasas de publicación para poder utilizar o sea, para poder poner esto en un repositorio o en una página web sin ningún tipo de embargo, ¿vale? En otros casos se exigen una serie de requisitos, ¿veis? En este caso, por ejemplo, esto significa que te exigen una serie de requisitos para poder utilizar esta vía. En este caso no te los exigen. Bueno, no voy a entrar mucho tampoco en explicar, sino un poco en que conozcáis la interfaz de Sherpa Romeo. Las otras versiones, estos serían, digamos, los distintos iconos que se utilizan. Esto es un resumen. Luego podemos darle al símbolo más. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Dándole al símbolo más se despliegan estos iconos y te explican ya poco dentro de lo que es. Y por último, abajo del todo nos ponen de dónde han obtenido esta información por parte de la revista, ¿vale? Son enlaces a la propia revista donde me dicen esta información está sacada de aquí. Este sería, digamos, una vez que le hemos dado el simbolito de más, cómo se hace esta ficha de una de las vías de la versión, ¿vale? Y aquí ya nos explican, ¿no? Si tiene una tasa de publicación en abierto, te dicen que esta vía tiene una tasa de publicación en abierto asociada, que no tiene embargo, qué tipo de licencias debe de tener ese artículo
para que yo pueda luego saber si lo puedo subir a alguno de estos locations, de localizaciones, ¿no? En este caso serían páginas web, etcétera, ¿no? Y las condiciones que piden para ello, ¿vale? Entonces tenemos la versión, los iconos, el resumencito que hemos visto antes y la descripción completa una vez que le hemos dado al símbolo más. Los iconos los tenemos aquí, como veis son una serie de iconos bueno, fácilmente reconocibles. Bueno, esto lo tenemos en la guía de ciencia abierta, ¿vale? Que tenemos un apartado sobre las políticas de autoarchivo, donde podéis encontrar esto para que podáis identificar cada uno de los iconos. Ahí encontraréis los enlaces a Sherpa Romeo, a Dulcinea, etcétera, ¿vale? Ya para terminar, voy a pasar ya de tema. Sí, pero en realidad aquí terminaría lo que es la sesión, lo que yo os quería contar, pero antes de terminar me gustaría comentaros brevemente, porque además esto no lo vemos muy claro todavía, por lo menos desde aquí, desde la biblioteca, no lo vemos muy aplicable en general, excepto quizás en algunos casos que ahora os voy a comentar y que, bueno, aquí serían, en la universidad creo que serían bastante reducidos, muy excepcionales, ¿vale? Que es la estrategia de retención de derechos. Esto es una cosa que, bueno, se ha sacado un poco de la manga Coalición S. Sí se ha extendido a otras agencias de financiación, no solo a las agencias de financiación que forman parte de esta coalición, pero es un mecanismo que ha propuesto para que todas las publicaciones que se publiquen, o sea, que se financien por alguno de las agencias de financiación que forman parte de la coalición, puedan publicar con una licencia CC BY todas sus publicaciones, o sea, todas las publicaciones para hacer, digamos, para cumplir con las condiciones que les establece el plan S, ¿vale? ¿Esto cómo se consigue? Pues porque aquí se refiere a no solo en revistas que están ya en acceso abierto, que eso están en acceso abierto y ya cumplen los requerimientos, sino también aquellas revistas que ni siquiera plantean la posibilidad de acceso abierto, ¿vale? Como serían las revistas de suscripción. Según esto, no habría que pagar ningún tipo de tasa por publicar en ninguna de las revistas, y con cualquiera de ellas yo debería de tener el derecho como autor de retener mis derechos sobre ello y poder poner en un repositorio al menos la versión aceptada final no la final, perdón, la versión aceptada de mi artículo. El planteamiento que ellos ponen, y por eso os decía que no lo vemos muy claro, es que la revista debe de aceptar que tú vayas a hacer eso, incluso cuando va en contra de sus propios planteamientos comerciales, ¿vale? Este plan o esta estrategia se basa un poco en enviar una serie de cartas a las revistas previo al envío del artículo y durante el envío del artículo, por supuesto siempre antes de que empiece el proceso de revisión para evitar posibles conflictos al final de la revisión, que consistiría en yo le tengo que explicar a esa revista que tengo unos requerimientos de publicación por parte de mi agencia de financiación y que quiero publicar en ella, pero que me tienen que aceptar que yo pueda poner en acceso abierto con una licencia CC BY mi artículo en un repositorio, ¿vale? Aunque la versión final no esté en acceso abierto. ¿Qué pasa con esto? Pues eso, y además la propia Coalición S lo expresa, ¿no? O sea, es consciente de ello. Muchos editores van a decir que no de entrada, ¿vale? De hecho, ya ha habido una serie de editores que se han quejado de esto de forma pública y que, según ellos, no aceptan estas condiciones, aunque luego han aceptado algún artículo con estas características, ¿vale? Entonces, bueno, en principio los editores se pueden negar,
y bueno, ahí ya te da a ti la opción de o continuar una negociación con ese editor o olvidarte de ese editor y enviar el artículo a otra revista. Esto necesita mucho respaldo institucional. De hecho, bueno, pues claro, las agencias de financiación tipo la Fundación Bill Gates tienen mucha capacidad de presión sobre los editores. Otras instituciones como a lo mejor, pues no sé, la propia universidad no podría, que podría añadirse a esto, pero tiene poca capacidad para poder convencer a esto si no se une en consorcios tipo CRUE, ¿no? Para hacer una presión más fuerte, pero necesitan mucho respaldo institucional. Entonces, bueno, en algunos casos se está dando con éxito, pero la verdad es que vemos que esto va a costar bastante trabajo que salga adelante, por lo menos de momento y en las condiciones actuales. Solo quería que lo conocierais porque seguramente se vaya a hablar en los próximos años de este tema. Pero bueno, para que esté ahí el concepto, ¿vale? De la estrategia de retención de derechos y, bueno, si os queréis plantear también la posibilidad de hacerlo siempre y cuando no tengáis esos requerimientos de publicar en un tipo de revista concreta, pues lo podréis utilizar. Bueno, yo hoy sí termino ya, creo que más o menos en tiempo con respecto a lo que me había propuesto. Os doy las gracias por escucharme todo el contenido de esta sesión y como otras veces, si tenéis alguna duda, tenéis alguna consulta, podéis escribirnos al correo que aparece en pantalla, ¿vale? Y trataremos de ayudaros en la medida de lo posible. Muchas gracias.